Mi nombre es Salomé Patrón Zapata. Mi nombre es Santiago Angarita Pinilla. Mi nombre es Gustavo Pérez Muñoz y hoy les venimos a presentar el proyecto en el software Decision Petrophysics de la asignatura de evaluación de formaciones. Somos el equipo número 2. La cuenca onshore de Kenning abarca una superficie de unos 530.000 kilómetros cuadrados en el centro norte de Australia Occidental y se extiende hacia el mar en una superficie total de la cuenca de más de 640.000 kilómetros cuadrados, de los cuales 110.000 kilómetros cuadrados se encuentran en aguas estatales. Es una gran cuenca intracratónica, predominante paleozoica, cuya edad oscila entre el Ordovícico y el Cretácico. Está muy poco explorada en cuanto a recursos de hidrocarburos, con una producción de petróleo y gas relativamente escasa, aunque las muestras generalizadas en muchos niveles estratigráficos y en diferentes entornos geológicos indican que hay 4 sistemas petrolíferos activos. A pesar de estos indicadores positivos, la cuenca de Kenning puede ser la cuenca paleozoica menos explorada del mundo. En este caso, venimos a hablarles de la plataforma Brom, que es una de las subcuencas de la cuenca Kenning, y es una de sus zonas prospectivas, en las cuales vamos a trabajar los pozos Carina, Vela y Musca, centrándonos principalmente en Carina. Ahora encontramos las gráficas que fueron trabajadas en el software Decision Petrophysics de la empresa Halliburton, en el cual primero debemos hallar las zonas, las cuales ya venían predeterminadas en los registros hallados en Wappings, y son la zona 1, 2, 3, 4, 5 y 6 zonas las que tenemos. Luego, en el track número 2, tenemos el registro caliper que nos indica las condiciones de la pared del pozo, seguido del track número 3, que nos trae el registro gamma ray, el cual se trabajó con la curva WCL, que significa wet clay, el cual nos arroja una gama de colores en donde la zona más oscura representa un mayor volumen de wet clay. Luego tenemos el registro SP o potencial espontáneo, el cual nos marca la diferencia de potencial eléctrico entre un electrodo fijo en la superficie y otro en el pozo. Seguido encontramos el track número 5 con los registros de resistividad, en donde el registro LLD significa Deep Lateral Lock, el registro LLS significa Shadow Lateral Lock y el registro MSFL significa Microspheric Lateral Lock, en donde podemos estudiar el pozo a mayor profundidad, poca profundidad y también la resistividad de la zona lavada. Luego encontramos el track número 6, en donde trae todas las porosidades que se pueden estudiar, siendo ROP densidad, DRHO corrección de la densidad, NFI la porosidad neutrónica y el DT el registro sónico. Después de analizar los registros mencionados anteriormente, podemos empezar discriminando la zona número 1 debido a que esta no nos arroja ningún registro ni de gamma ray, ni de SP, ni de resistividad, dejando así como zonas de estudio las zonas de las 2 a las 6. Sin embargo, nuestras zonas de interés son la 3 y la 4. La 3, porque podemos interpretar que acá encontramos un acuífero debido al análisis de sus registros de gamma ray, de resistividad y de SP, en donde el SP nos muestra que esta formación o esta zona contiene un fluido. La resistividad, debido a que es baja, nos deja interpretar que es agua, ya que recordemos que el agua es conductiva, entonces marca una resistividad baja. Y tenemos un gamma ray medio, no es alto, lo cual nos dice que no es una arenisca o ni una arcilla. Me equivoqué. Luego tenemos la zona 4 como nuestra zona prospecto,
debido a que acá podemos interpretar que tenemos una zona de almacenamiento de hidrocarburo contenida en dos sellos o trampas, que serían las partes que vemos oscuras en el registro gamma ray, que son arenas consolidadas que nos sirven como sello. Y abajo encontramos en la mitad un registro alto de gamma ray, lo cual nos indica que acá hay un alto porcentaje de arcillas. También el registro de resistividad es alto, entonces esto nos da la interpretación de que es hidrocarburo. En el registro de porosidad vemos que esta formación o esta zona contiene alto porcentaje de arenas. Ahora vamos a estudiar la gráfica NFI versus RO. En esta podemos encontrar el tipo de roca de cada una de las formaciones, aunque principalmente desde nuestras zonas de interés, que serían la 3 y la 4, de color magenta y verde oscuro. En la gráfica encontramos tres líneas. Primero tenemos SS, que significa las arenas, LS, que son las calizas, y DOL, que son las dolomitas. Analizando los puntos que marca cada una de las formaciones, podemos decir que en la zona 4 tenemos arenas no consolidadas y al mismo tiempo dolomitas. Y en la zona 3 podemos encontrar calizas. Ahora debemos hacer un cambio en la matriz de arena a caliza y crear una nueva curva Neutron Porosity con una matriz caliza de la compañía de Halliburton y un Neutool de Neutron. Bueno, ahora yo les voy a hablar del volumen de arcilla Biclay, el cual puede ser calculado por la fórmula que tenemos de tercera. Ahí les que les estoy señalando. Con esto, pues nosotros podemos obtener un gamma ray. Para esto, nosotros debemos tener un gamma ray clean y un gamma ray clay. ¿Cuál gamma ray clean es el menor y el gamma ray clay es el mayor? Estos los utilizamos para hallar la curva del Biclay demo, el cual pues se encuentra en el lado izquierdo de la pantalla. Ahora nos dirigimos a el cálculo de estos máximos y mínimos por medio del programa. Para esto utilizamos el gamma ray. ¿Por qué no utilizamos los otros? Porque es que los otros son mucho menos exactos y pues lo que necesitamos es la mayor efectividad. También tenemos un doble indicador de densidad y neutrón, y esto nos sirve para hallar el Biclay mínimo y el Biclay promedio. También tenemos que cargar el registro para poder hallar cada uno de estos en nuestras zonas de interés. Bueno, en nuestras zonas de interés podemos ver que en el gamma ray tenemos una línea verde y una línea roja. La línea roja nos indica el gamma ray mínimo, el mínimo mínimo que hay. Y la línea verde nos indica un promedio de los máximos. También tenemos un plot de densidad neutrón, que es el que tenemos de plot 2. Y con estos dos podemos podemos hallar un Biclay por el gamma ray y un Biclay con el densidad neutrón. En el plot 4 tenemos el resultante del cálculo de las curvas del Biclay por el gamma ray, que nos muestra un Biclay promedio, lo que quiere decir un volumen de arcillas promedio. Este registro, este plot de densidad de neutrón no le damos ningún uso. Ahora vamos a utilizar el programa para la temperatura. Con la consulta bibliográfica, pues no tuvimos ninguna temperatura de superficie, entonces vamos a determinar un gradiente de 6 y una temperatura de 0 a 60 grados Fahrenheit.
Estas son condiciones estándar, entonces esa es la razón por la que los tomamos, y tomamos el número 0 como superficie. Con estos datos podemos graficar la curva de temperatura, y luego que graficamos esta curva, subimos el archivo de temperatura en el Multi-Well Back Operation para proseguir con el cálculo de la porosidad. Continuando con el proyecto, hallaremos lo que son los cálculos de porosidad por la fórmula de Archie, de porosidad total. Acá ajustamos los parámetros de que el neutrón sea con matriz caliza, que calculamos anteriormente, los cálculos también del volumen promedio de arcilla y los de temperatura. Acá podemos ajustar nuestro modelo, en este caso neutrón densidad, porque lo tenemos, y acá podemos ajustar lo que es la ecuación. En este caso usaremos lo que es de Archie de porosidad total. Cargamos también lo que es la curva de porosidad debido a la densidad, el FIDEM, y agregamos la zona para que nos calcule por zona. Nos arroja el siguiente plot donde evaluamos desde lo que es el caliper hasta lo que es la litología. Entonces, acá podemos ver que nos calcula lo que es la saturación de agua en la zona lavada, lo que es la porosidad efectiva, la porosidad por densidad, y también tenemos estos cálculos de porosidad total, de porosidad efectiva, los cálculos de porosidad por la saturación de la agua en la zona lavada y los cálculos de porosidad por saturación de agua, que es BVW. Acá para determinar cuáles son los fluidos que se encuentran en nuestra formación, que puede ser desde gas, petróleo, hidrocarburo móvil y agua. Y también tenemos lo que son las litologías con sus referencias, las arenas, las arcillas, etc. Ahora lo que vamos a corregir son los valores de A, de M y de N y de RW. Esos valores los podemos hallar por lo que son la ecuación del factor de formación, debido a que el acuífero, donde tenemos el acuífero, es una formación caliza. Entonces, para esta formación sabemos de que A se mantiene es igual a 1, M es igual a 2 y N que se mantiene constante mayoritariamente, que es igual a 2 también. Entonces nos faltaría solamente calcular el RW y en este caso lo calculamos por lo que son Piquet o lo calculamos por tanteo. Tanteo, como lo hicimos en clase, que es mover estas líneas, que son las líneas del 100% de saturación de agua hasta el 20%, que nos arropen la mayor cantidad de puntos, en este caso de la formación que es en el acuífero, que en este caso es la 3, que es Tandango. Y así ajustamos. Entonces luego discriminamos para que solamente nos muestre lo que son las formaciones con un porcentaje promedio de arcillas del 40% o menores, iguales o menores, o también de resistividad igual y menor a 2. Y nos quedaría así, que todavía siguen estando sobre las líneas de saturación, del 100% hasta el 20%. Ahora vamos a restringir nuestro yacimiento a lo que es nuestra zona de interés, que sería la zona 4, y que acá nuestra zona prospecto. Entonces acá en nuestra zona prospecto lo que vamos allá son la gráfica, el plot que es de neutrón con matriz caliza sobre RHOE, que es el siguiente. Entonces este gráfico lo tenemos que ajustar con los parámetros de saturación. Entonces tenemos los parámetros de saturación para en las arcillas que son mojadas según el RHO y las arcillas que son mojadas del neutrón. Estos valores los podemos obtener de las curvas que son del RHOB y las curvas del neutrón. Y son los datos que más se repiten o las modas. Y tenemos que también ajustar lo que son los valores de las correcciones según el caliper. Acá utilizamos el Dix-Min, utilizamos el promedio de caliper. Esto se puede utilizar usando los histogramas, que nos calculan la media y la moda. Entonces, ya hacer estas correcciones, nos queda la gráfica de la siguiente manera y se ajustan nuestras curvas de saturación. Estos parámetros también se pueden corregir desde aquí, moviendo
estas líneas, tenemos que calcular lo que son los promedios. Entonces aquí está la línea del disk mean, como pueden ver abajo. Aquí tenemos también la línea de las arcillas, la línea del RHO de las arcillas mojadas, que fue lo que colocamos ahorita manualmente. Y ahora sí nos disponemos a seleccionar lo que es nuestra curva de saturación total y la vamos a colocar colores para que nos determine la saturación debajo de la curva de saturación de agua en azul para que nos señale el agua y por encima de la línea de saturación de agua lo que es el hidrocarburo. Entonces, y ahora podemos calcular, gracias a esto, lo que son los cálculos de permeabilidad de nuestra formación prospecto. Entonces, para calcular la permeabilidad tenemos diferentes fórmulas. En nuestro caso hemos utilizado la de Timur, que tiene sus valores constantes, o también podemos utilizar la de Schlumberger de las cartas. Acá tenemos que agregar lo que es la porosidad efectiva y la saturación de agua ligada, o sea, esa agua que se encuentra en el espacio poroso que no se puede mover por los métodos de producción primarios o secundarios. Y nos quedaría la siguiente curva para nuestra formación prospecto. Y aquí hemos terminado con los parámetros. Podemos también ajustar lo que son los parámetros del RXO de las arcillas y también lo que es el RMF. ¿Sí? Y ahora vamos a proceder a comparar este pozo con los otros dos que hemos tenido. Entonces aquí le vamos a poner los tres pozos distintos de la misma cuenca que hemos sacado. Entonces en el primero, que fue el que expusimos, vemos que se parece en lo que son los registros de porosidad bastante al pozo Vela. Y eso es porque tenemos las mismas formaciones para los tres. Entonces este es el que más difiere. Podemos concluir de que Musca es un pozo que no tiene producción con petróleo nulo. Y Vela, al igual que Carina, tienen una producción de hidrocarburo pobre y nula para lo que es gas. Bueno, con esto concluimos nuestra presentación. Agradecemos a Halliburton por el software de Decision Petrophysics. Y también un agradecimiento a la Escuela de Ingeniería de Petróleos de la UIS y a la profesora Maika, profesora de Evaluación de Formaciones. Muchas gracias.